pero yo te diría que todavía donde hay muchas más oportunidades de inversión es en hacer eficiente la cadena de valor, de salud, que ahí es donde está el dinero, ahí se está yendo del 50 y... México gasta muy poco en cuanto a salud, ¿no? Gasta cerca del 4% del PIB, se va en salud. De eso la mitad se va de nuestras bolsas, es decir, es dinero que las personas pagamos de nuestras bolsas, teniendo o no teniendo una cobertura financiera, es decir, un seguro o ya sea una seguridad social o un seguro. Entonces ahí es donde hay bastante dinero y ahí es donde se pueden hacer innovaciones importantes. Bienvenidos a Invierte, Impulsa y Evoluciona, un podcast de WordTech Capital en el que hablaremos de lo más relevante del capital privado en México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Tania Barrera, manager de comunicación en WordTech Capital. Bienvenidos a Invierte, Impulsa y Evoluciona. En este episodio vamos a hablar sobre sectores de alto potencial para invertir, con el objetivo de que nuestros inversionistas y los inversionistas que nos escuchan conozcan un poco más sobre las industrias y las tendencias de mayor crecimiento actualmente en México. Ante la nueva realidad desatada por la pandemia, HealthTech es un término que escuchamos cada vez más. Aplicar tecnología e innovaciones en la medicina se ha triplicado, aunque aún tiene muchísimo margen de crecimiento y de oportunidad. Para hablar sobre el crecimiento futuro de esta industria y su impacto en la economía, está con nosotros Jesús Hernández Camacho, presidente de la Asociación HealthTech México y CEO de We Company. Hola Jesús, ¿cómo estás? Hola Tania, muchas gracias por la invitación, un gusto saludarte. Mil gracias por acompañarnos el día de hoy. Pues quisiera yo arrancarnos ya de lleno en esta charla tan interesante y que demos dos pasitos atrás y nos cuentes qué es HealthTech. Ok, Tania, sí, con mucho gusto. HealthTech es la conjugación de dos mundos muy distintos que se juntan y crean un nuevo mundo digital. En este caso es la salud, health, y tech, que viene de tecnología, por supuesto, ¿no? Entonces es la aplicación de tecnologías de la información o dispositivos médicos o cualquier instrumento tecnológico que permita mantener, procurar o recuperar la salud de los pacientes. Entonces HealthTech se le llama a todo este mundo de tecnologías que hoy existen para preservar, mantener y mejorar la salud de las personas a través de tecnologías como el expediente clínico electrónico, la receta médica digital, la teleconsulta, dispositivos médicos, etcétera. Eso es precisamente HealthTech. Ok, perfecto, muchísimas gracias. Y también cuéntanos, por favor, sobre el panorama de crecimiento y de inversión que representa HealthTech en México. ¿Ha cambiado? ¿Se aceleró? ¿No se aceleró? ¿Se aceleró lo suficiente a partir de la pandemia, quizás? Sí, pues hemos visto un crecimiento muy importante. Hay muchos jugadores nuevos, hay muchas startups, hay mucho interés porque típicamente lo que hacemos las personas es valorar las cosas cuando las perdemos. Entonces, lo que nos puso enfrente la pandemia fue precisamente la posibilidad o el riesgo de perder la salud o de enfermarnos. Entonces, como nos puso en el foco el tema de la posibilidad de perder la salud, pues es un mercado que empezó a explotar. Y durante la pandemia, a mí me tocó ver, de hecho, durante la pandemia es cuando nace la asociación HealthTech, que ahorita sí que se platico un poco más de la asociación, fue que muchas empresas empezaron a agruparse y empezaron a crearse, y muchas empresas tradicionales empezaron a enfocarse en la salud y la tecnología, porque precisamente pues vimos estos riesgos y estas amenazas potenciales para las personas, para la salud de las personas. Entonces pues le empezamos a meter tecnología. Entonces pues sí es un momento importante. Se está evaluando, o más bien la evaluación de mercado ahorita, el potencial en HealthTech está evaluado en $5,000 millones en México, que es bastante, por supuesto. Y pues por eso es que hemos visto tantas nuevas empresas que están haciendo casi diariamente. Claro, y es muy interesante esto que dices porque pues al final HealthTech no es nuevo, ¿no? O sea, no nació a partir de 2022 con la pandemia, ya tiene un largo camino recorrido por atrás, pero pues que realmente es ahora cuando nos dimos cuenta de la fragilidad de la salud y de las cosas y de toda la oportunidad que habría, que empezó todo este nuevo boom, ¿no? En tecnologías para la salud y que por eso nació la asociación. Cuéntanos un poquito de la asociación. Pues mira, como comentábamos, nació a raíz pues el crecimiento que hubo de muchas empresas durante la pandemia, aunque como tú bien comentas, hay muchas empresas que ya veníamos desde antes haciendo tecnología en el sector salud, pero pues nace como con la iniciativa de un grupo de empresas que en la pandemia dijimos, oigan, sí hay que informatizar la salud, pero hay que regularla,
hay que tratar de construir estándares, hay que ver qué están haciendo afuera y hay que coordinarnos como sector, hay que poner reglas porque finalmente lo que hace que madure una industria es la coordinación de los participantes. Y en el sector salud al día de hoy todavía faltan muchos estándares que aplicar. Y es por eso que nace la Asociación Heltec, que es un grupo de empresas que estamos agrupados para poder construir estándares de intercambio de información en el sector, potenciar, por supuesto, el uso de las tecnologías y pues también tener una voz como sector, como gremio de tecnologías en salud, con las autoridades, porque finalmente nosotros podemos decir misa y si los diferentes órdenes de gobierno no permiten que la salud digital sea una realidad, aunque ya esté sucediendo, pues va a ser siempre algo que no tenga la maduración y los inversionistas también, al ver un mercado que todavía no hay mucha regulación, pues no les va a ser interesante y el apetito que puedan tener pues puede estar disminuido por esto. Entonces nace por esta razón, para coordinarnos como sector. Con estos frentes tenemos diferentes grupos de trabajo y trabajamos diferentes proyectos. El tipo de empresas que tenemos son empresas que tienen receta digital, que construyen expedientes clínicos personales, empresas de farmacias digitales, empresas que hacen todo el tema de dispositivos médicos y wearables, que ahora se ha puesto mucho de moda con estas chivas, por supuesto, y muchos interesados también en impulsar el uso de las tecnologías en salud. Excelente, Jesús. Me ganaste un poquito la pregunta que seguía, que te quería yo preguntar, que nos encontramos ante un escenario complejo de problemáticas nacionales, de una pandemia que va a evolucionar, pero que no se va a ir, o sea, que todas estas situaciones ya van a ser más cotidianas para nosotros. Nos gustaría saber cuáles son las condiciones y fortalezas para el sector y que los inversionistas busquen en este sector también. Pues sí, efectivamente, yo creo que los inversionistas hoy se dan cuenta que pues, fintech, que era primero un mito y que empezó a llegar y empezó a plantársele de frente a los bancos, pues fue algo que desafió muchos paradigmas y el status quo, ¿no? Entonces ya fintechs que de repente pueden tener más clientes que un banco tradicional y demás. Entonces, las diferentes industrias, yo me he dado cuenta que existe también una especie de depredador digital que pues viene y desafía a la industria tradicional en este caso, ¿no? O no necesariamente que la desafía, sino que pues la potencia o lo hace más eficiente. Entonces ya le toca el tiempo a salud, así como hay fintechs, insurtechs, legaltechs, etcétera, ya también le toca a salud, porque al final de cuentas pues es algo que pues es fundamental, pero como te digo, realmente a diferencia de la frecuencia con la que nosotros nos enfermamos, porque en promedio te enfermas un par de veces al año, estadísticamente, pues no es tan frecuente como usar tu wallet para comprar o para pagar algo, que pues eso lo haces cotidianamente, inclusive varias veces al día. Entonces, creo que el mercado da las condiciones propicias, hay una clara necesidad del uso de tecnologías en el sector salud. Yo creo que también los inversionistas están empezando a entender cómo es que funciona. Y pues bueno, desde la Asociación Heltec, por supuesto, estamos trabajando muy de la mano para también hacer estos meetings entre venture capitalists y empresas, startups que están buscando fondeo. Porque muchas veces pasa eso, ¿no? Que tiene una buena idea, tiene un buen producto, tiene un buen servicio, un modelo de negocio, pero pues no tiene los espacios para ir a platicarlo a los canales institucionales o al dinero inteligente, como es que le llaman, ¿no? Entonces creo que está en un momento muy oportuno y creo que es un momento correcto para poder hacer este tipo de inversiones, sobre todo en estadios muy tempranos, ¿no? Porque sí, habemos muchos que ya teníamos más tiempo haciéndolo desde antes, ¿no? Antes de pandemia. Pero pues yo creo que ahorita hay buenas oportunidades y también hay suficiente dinero, ¿no? Todavía para poder hacer este tipo de inversiones. Claro, y como bien dices, hay muchas startups que nacieron a raíz de las necesidades de la salud y que como la salud es un bien fundamental, pero que lo tenemos muy relegado, ¿no? Dentro de todas las muchas cosas que hacemos en el día a día o de las cosas en las que invertimos incluso nosotros nuestro propio tiempo, esfuerzo y dinero, y que debería ser uno de los pilares más importantes, sobre todo porque viene esta disrupción con la tecnología, ¿no? Que viene esta adaptabilidad de algo tan tradicional como el cuidar de la salud. Perfecto. Y pues bueno, ahora que ya hablamos un poco de estas oportunidades, hablemos un poco del tema de los emprendimientos. Estábamos comentando precisamente esto, que había más startups y más empresas nuevas.
¿Cuál es el mayor reto que tiene identificado la asociación? Ahorita también hablamos de financiamiento, pero igual y necesitamos un poquito más, pero ¿cuáles son los retos que tiene identificados para que las empresas HealthTech puedan obtener o levantar capital en México? Pues yo creo que lo más importante es tener un modelo de negocio que pueda generar valor, porque ahorita sí está muy de moda, ¿no? Todo el mundo quiere inventar el siguiente Uber de salud o de comida o de lo que sea. Entonces, yo creo que tener un modelo de negocio probado, es decir, con una buena tesis de inversión, que se cuente con la experiencia también para pues que, o sea, que los emprendedores tengan experiencia en el campo de salud, que sepan de qué están haciendo, porque es muy difícil pues llegar y cambiar algo si no lo entiendes, cómo es que funciona, ¿no? Cómo funciona la autoridad, cómo funciona el financiamiento de la salud, cómo funciona la prestación del servicio. Entonces creo que es fundamental que pues, todos los emprendedores tengamos ese conocimiento, porque esos son los que precisamente los inversionistas buscan. Gente que tenga pues, experiencia en este aspecto, que tenga una buena idea, que tenga a lo mejor un MVP o un servicio probado, testeado en un campo chiquito, y sobre todo en hacer eficiente la cadena de valor de la prestación de servicios de salud. Porque el mundo HealthTech tiene dos grandes grupos de empresas: los que hacen eficiente la cadena de valor del servicio de salud y definitivamente también los que hacen dispositivos biomédicos para la detección y tratamiento de enfermedades, ¿no? Por supuesto. Los segundos, es decir, los que tienen dispositivos médicos, tienen una probabilidad, es mucho riesgo, por supuesto, porque necesitan pasar por regulaciones sanitarias. Obviamente un implante, un parche o algo que te va a tocar la salud o que va a diagnosticarte, pues por supuesto que sí tiene que tener la regulación y aprobación de nuestras autoridades, ¿no? O en cada país también tiene sus propias autoridades. Y los que hacen eficiente la cadena pues son el primer grupo, que pues ahí es donde vemos muchas empresas que estamos tratando de hacer las cosas mucho más simples. De simplificar de simplificar y de tener mayor acceso, o sea, que la gente pueda tener mayor acceso a la salud a través de la tecnología. Sí, claro, pues es precisamente el paradigma que vimos en pandemia, ¿no? Pues sí, que pues, los médicos empezaban por el miedo de tanto algunos profesionales de la salud como de la población. Empezó a nacer ese tema de la teleconsulta, ¿no? Y quizás son la mayor cantidad de miembros que tenemos en la asociación son empresas que hacen teleconsulta. Debe haber cuando menos unas 30 empresas hoy en nuestro país que proveen servicios de plataforma de teleservicios, ¿no? Nosotros lo llamamos teleasistencia porque una consulta pues, requiere la auscultación del paciente, entonces lo bautizamos así como teleasistencia para saber de que pues, es una videoorientación médica que no tiene la calidad de una consulta, por supuesto, porque necesitas tocar al paciente. Algunas cosas se pueden, algunas no, algunas especialidades se pueden hacer por teleconsulta, algunas no, definitivamente, ¿no? Por la naturaleza de cada una de las especialidades. Pero ya sucede y ya funciona, ¿no? Sí, y como bien dices, no es que se va a tratar de suplir a ciertas circunstancias médicas de la salud como la auscultación de los pacientes o que tengan que ir a hacerse ciertos estudios, pero sí que a lo mejor tengan estas conexiones con la nube, con tecnología, con incluso nuevas metodologías o nuevas tecnologías dentro de los aparatos o demás, ¿no? Para poder generar pues un mejor cuidado de la salud. Y sabes que sobre todo me interesaría saber mucho también el tema de la cuestión de la prevención, porque tengo yo entendido, me dirás si estoy estoy equivocada, que también el tema de HealthTech está muy enfocado no nada más a la atención en ese momento, sino a la prevención de futuras enfermedades o de futuros problemas en el sector salud. Sí, definitivamente hay startups que están construyendo algoritmos que van y recolectan datos clínicos para poder empezar a generar patrones del comportamiento, así como funcionan las pruebas de ADN. Entonces van y se recogen estos datos, se empiezan a cruzar y empiezan a generar algoritmos de predicción de la salud. Es decir, tú contestas algunas preguntas o tienes algunos comportamientos y estos algoritmos empiezan a detectar patrones o riesgos a la salud en materia oncológica, en materia de trastorno síndrome metabólico, diabetes, hipertensión, etcétera, este tipo de enfermedades. Pero sí las existen también y sí hay este tipo de startups.
Y teniendo en cuenta que México, pues lamentablemente es un país en el que tenemos muchas dolencias genéticas y por alimentación y por muchas cosas que creo que, bueno, no podríamos tampoco profundizar tanto al respecto, pero este tema de invertir en tecnología o invertir en tecnología aplicada a la salud específicamente, que nos ayude a la prevención y tratamiento a tiempo de todas las enfermedades a las que el mexicano está expuesto, creo que es una oportunidad de darle valor al sector y que realmente podamos ver valga la redundancia, el valor que nos puede aportar este sector, ¿no? Claro, sí, definitivamente. Yo creo que es algo que llegó para quedarse. Yo creo que ya hay algunos diagnósticos que difícilmente se van se quedan con nosotros, ¿no? Hay enfermedades crónicas, crónico-generativas, pero la tecnología de HealthTech definitivamente pues llegó para quedarse. Falta regulación, falta estructura, faltan nuevos unicornios también, porque no empresas que puedan tener una evaluación importante. En Estados Unidos ya existen varias empresas HealthTech que son unicornios, ¿no? Por Están evaluación. enfocadas más como hacia seguros, ¿no? Más bien como... Y hay InsurTech, unicornios por supuesto, pero también hay HealthTechs, es decir, empresas que como Teladoc, es un unicornio, y se encarga de dar teleconsultas y servicios y farmacias digitales, ¿no? Que ya dan estos servicios en Estados Unidos y son bastante avanzados. Entonces, pues falta todavía mucho que hacer. Yo creo que está empezando, estamos en pañales y pues creo que todos juntos podemos pues madurar esta industria en la que pertenecemos. Claro, oye, y tuvimos el honor de que nos acompañaras en un webinar hace unos meses, también aquí en WordTech Capital, de la mano de otros actores del sector. Y en ese webinar estábamos comentando sobre qué podemos hacer desde el lado del capital privado para impulsar el sector HealthTech. Y tú comentabas algo que a mí me pareció sumamente importante, que además estaba dirigido a los fondos especializados. ¿Nos puedes profundizar un poco sobre este tema? Sí, yo creo que HealthTech no es para todos los tipos de fondos de inversión. Obviamente cada fondo tiene su tesis de inversión y su apetito diferenciado por ciertos nichos, ciertos segmentos. Hoy por hoy no existe un fondo dedicado en puro HealthTech. O sea, eso también es una realidad, ¿no? Claro. Empieza por ahí como una siluetita de algunos de que empiezan a tener la práctica de inversión en HealthTech. Pero porque obviamente es complejo en nuestro país, ¿no? Tenemos un sistema de salud bastante complejo, de los más complejos de América Latina. Tenemos una seguridad social muy grande, tenemos una participación de bolsillo, que es esto que tú te gastas de tu bolsa. Teniendo seguridad social, el IMSS, o teniendo un seguro privado, no alcanzas el deducible y pues vas y de tu bolsa vas y a una consulta en un consultorio anexo a farmacia, que pues no es lo mejor, pero pues es lo que ya está ahí, ¿no? Entonces, pues sí tenemos una serie de retos importantes que resolver como industria, ¿no? Sin embargo, como te comentaba, yo creo que sí hay buenas oportunidades, se ha visto muy buenas oportunidades y ya empiezan los VCs tradicionales empiezan a entenderle más a HealthTech y empiezan a tener más participación. Sí, pues mira, yo quisiera también compartirte a ti y a la audiencia que nosotros orgullosamente tenemos nuestra primera empresa enfocada en HealthTech a partir del año pasado. Nuestro fondo es una empresa que también está apenas desarrollando su software. Entonces, lo que comentabas hace un momento sobre que tendríamos que impulsar ahorita, que es un buen momento para impulsar porque necesitamos también impulsar a aquellos que están en etapas súper tempranas de desarrollo, en etapa de idea. Cuéntanos más un poco sobre esto, la importancia de impulsarlos desde ahorita para que a lo mejor no se desilusionen, ¿no? de emprender en esto. Sí, pues yo creo que todavía no llegamos al tema de burbujas, ¿no? Yo creo que hay mucho para que los emprendedores puedan emprender. Hay muchos médicos que dirigen empresas HealthTech. Hay personas del mundo de seguros que se vinieron a HealthTech. Hay personas o simplemente pacientes que dijeron, esto está muy mal y yo lo quiero resolver, ¿no? A partir de una experiencia personal. Pero bueno, pues es como todas las industrias, ¿no? En un principio pues salen muchas, luego se quedan algunas y luego permanecen otras cuantas, ¿no? Pero yo creo que como emprendedor, si lo que quieres realmente es transformar la industria de salud,
pues de entrada es muy complicado porque pues es un sistema de salud bastante complejo, ¿no? No cualquier emprende en salud también, por supuesto, porque pues se necesita tener la piel muy gruesa, ¿no? Porque el no ya lo tienes asegurado desde el principio, Sí. desde que empiezas tu emprendimiento, porque pues, así funciona, ¿no? Pero yo creo que también las condiciones hoy están dadas para que una buena idea pueda llegar a mejorar la cadena de valor de la prestación de servicios de salud en sus diferentes vertientes o dispositivos biomédicos. Eso obviamente requiere mucho mayor inversión, ¿no? Por lo que platicábamos de que pues, cuando vas a tocar ya pero la salud de la persona o algún dispositivo dentro de la persona, o que suministre alguna cosa para la persona, pues sí requieres inversiones e investigación mucho más profunda. Claro. Pero hacer eficiente la cadena de valor de la prestación con farmacias digitales, con empresas de teleconsulta, con recetas, etcétera, creo que es una buena oportunidad para emprender. Sí, el desarrollo de este sector yo creo que tendría que ser pues fundamental. Nosotros lo mantenemos dentro de nuestra estrategia de inversión como uno de los principales. Precisamente ayer hablábamos con un representante de MIT Technology Review en México y hablaba sobre sobre la pastilla para el COVID, ¿no? Por ejemplo, ese tipo de innovaciones que, bueno, estamos hablando de una farmacéutica brutal, ¿no? De un gigante del sector salud, pero que al final creo que pues cualquier empresa comienza desde esos proyectos y que necesitan ese apoyo adicional para poder pues desarrollarse, crecer, estructurarse y convertirse en esos grandes jugadores, ¿no? Claro, pues todos los proyectos empiezan pequeños, ¿no? Casi todos. Hay algunos que son spin-offs de otras empresas, pero la realidad es que los grandes jugadores, inclusive los grandes laboratorios empezaron siendo boticas en el garage de algún científico, ¿no? O de algún botánico en este caso. Así es la historia de Pfizer. O sea, hay varios laboratorios que tienen esa misma historia en común, ¿no? Que empezaron siendo una fórmula magistral que fue evolucionando hasta llegar a convertirse en una transnacional que genera mucho valor, ¿no? Pero yo te diría que todavía donde hay muchas más oportunidades de inversión es en hacer eficiente la cadena de valor, de salud, que ahí es donde está el dinero. Ahí se está yendo del 50 México gasta muy poco en cuanto a salud, ¿no? Gasta cerca del 4% del PIB, se va en salud. De eso la mitad se va de nuestras bolsas, es decir, es dinero que las personas pagamos de nuestras bolsas, teniendo o no teniendo una cobertura financiera, es decir, un seguro o ya sea una seguridad social o un seguro. Entonces ahí es donde hay bastante dinero y ahí es donde se pueden hacer innovaciones importantes. Excelente. Y ahorita que comentas también esto, ya para cerrar también esta charla, que a mí me encanta este tema y creo que podríamos seguir hablando eternamente, pero no, tenemos el tiempo medido. Me gustaría que futurearas un poco con nosotros. ¿Qué le espera al sector? ¿Cuáles son las nuevas tendencias o los siguientes pasos para el sector salud? Ahorita que comentas esto de la cadena de valor también. Yo creo que si futureáramos, yo creo que la salud debe de ser universal, debemos de tener acceso, debemos de tener sí o sí un componente financiero de la salud, es decir, una especie de protección financiera, ya sea un seguro, una caja de ahorro, una mutua, una seguridad social que pueda cubrirnos, porque definitivamente pues, la esperanza de vida aumenta. Y si aumenta la esperanza de vida, los costos de atención ante una enfermedad son más altos. Entonces, tenemos que resolver el problema financiero, pero ese es tema de las InsurTech y de las aseguradoras tradicionales, ¿no? Y de los gobiernos, cómo es que le dan solvencia a ese tema. Pero si yo quisiera futurar, quizás sería innovar en la prestación del servicio, yo ser dueño de mi información clínica, portarla, llevármela donde quiera que vaya, compartirla con quien yo esté dispuesto a compartirla, pasarlo por este tipo de empresas que hacen algoritmos de salud, así como estas empresas que hacen el score crediticio en banca, y que te pueda dar los riesgos y que podamos tener salud personalizada, que ese es el gran sueño de la medicina, ¿no? Porque hoy por hoy cada vez que se usa un medicamento, tú sabes el margen de fallo que tiene un medicamento, y no porque el medicamento sea malo, sino porque hay algunos organismos que la medicina no les actúa igual, ¿no? Ya lo hemos visto, inclusive gente que tiene inmunidad con COVID o que tiene inmunidad con el VIH, con muchas cosas. Entonces, esto se logra, llegar al tema de la medicina personalizada es solamente a través de los datos. ¿Y cómo llegamos a tener toda esa data estructurada? Pues con expedientes clínicos electrónicos, con expedientes clínicos personales, con tener todos los resúmenes clínicos de tus laboratorios,
con tener todo el tema de tu historial de imágenes médicas que te han hecho y un historial clínico personal muy eficiente, ¿no? Y por sobre todo registro, porque yo te preguntaría, ¿tienes tu expediente clínico personal? Me diría, no, pues me acuerdo de la gripa, de mi mamá se acuerda cuando me dio esto, yo creo que, y en mi correo electrónico hay algunos estudios de laboratorio quizás, y por ahí tengo a lo mejor unos rayos X, pero no tenemos eso. Y si no tenemos eso es como si, comparándolo con fintech o con la salud financiera, pues no sabes en qué estás gastando, no sabes en qué te está yendo tu salud, ¿no? No sabes los riesgos que tienes antropométricos, es decir, como persona, como individuo. Pero yo creo que sí, la medicina personalizada sería el gran sueño. Y yo creo que sí, en algún momento vamos a llegar a eso. Que te digo, pues ya estemos casi que nos tengan que actualizar el software de riesgos de salud, por supuesto, que nos podemos tener. Claro, eso estaría genial. Y además viene con este otro cruce entre otras industrias, como bien dices, ¿no? El Big Data, ciberseguridad incluso, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que este futuro pues debería ser así, debería ser más brillante para que también pudiéramos tener más prevención y menos enfermedades. Es mejor prevenir que lamentar, ¿no? Dicen por ahí. Claro. Pues Jesús, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Esperemos poder platicar nuevamente contigo. ¿Tienes algo más que a mí me haya faltado preguntarte, algo que quieras compartir con nuestra audiencia? Pues no, pues agradecerte bastante, Tania, y invitar a todos a que se sumen a la asociación HealthTech. La realidad es que sí es un esfuerzo importante. Tenemos apenas un año como asociación civil. Y pues bueno, estamos construyendo desde la iniciativa privada, por supuesto, ¿no? Aunque también participan diferentes órganos de gobierno. Estamos construyendo y diseñando cómo debería de ser la salud para el acceso, para la continuidad y para el mantenimiento de nuestra salud. Síganos en nuestras redes sociales y pues los esperamos también en nuestro sitio web, que es asociacionhealthtech.mexico.mx, y pues con mucho gusto, Tania, y muchas gracias por la invitación nuevamente. Muchísimas gracias, Jesús. Pues ya lo oyeron aquí, la oportunidad en HealthTech todavía es muy amplia, es un terreno muy fértil todavía. Esa palabra de es terreno fértil, bueno, esa frase más bien, a mí ahora me caló, la siento muy cercana. Entonces, aquí lo escucharon. Ha sido un verdadero placer tener esta charla contigo, Jesús Hernández, presidente de la Asociación HealthTech México. Agradecemos muchísimo tu tiempo y que compartieras con WorldTech Capital el gran potencial de este sector. Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias, hasta la próxima. Esto fue Invierte, Impulsa y Evoluciona, un podcast de WorldTech Capital, la firma de capital que permite a los inversionistas impulsar a emprendedores. Síguenos en todas las redes sociales como worldtech.capital y no olvides suscribirte a nuestro newsletter para recibir información para invertir y evolucionar la economía de México.